Bienvenidos. En este video vamos a ver 6 muertes sorpresivas de cantantes argentinos, parte 8. Y las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua. Roberto Pandolfo nació el 22 de noviembre de 1964 en el barrio de Flores. Desde muy joven demostró su interés por la música. Con solo 15 años ya era el líder de la banda Sempiterno, creada junto a unos amigos de su escuela secundaria. En 1984 formó la banda Don Cornelio y la Zona, donde grabó su primer disco producido por Andrés Calamaro, que fue lanzado al mercado en el año 1987. Este álbum tuvo una gran repercusión y por esto fue elegido como grupo revelación por el suplemento Sí del diario Clarín. Un año después grabaron el álbum Patria o Muerte, donde se destacaron temas como Tarado y Negro y Cabeza de Platino. Pero este disco no tuvo las ventas esperadas y al poco tiempo la banda se separó. Luego de esto, el cantante no bajó los brazos y formó una nueva banda llamada Los Visitantes, siendo también elegida como grupo revelación por el diario Clarín. En 1993 editaron el disco Salud Universal, donde se desprendió el tema Playas Oscuras, canción que logró una gran difusión en las emisoras radiales de aquellos tiempos. Desde ese momento la banda logró tener más notoriedad. Sacó a la venta varios discos exitosos que le dieron un lugar de prestigio en la historia del rock nacional. En 2001, Pandolfo comienza su carrera como solista, ganando también un gran reconocimiento en el rock y convirtiéndose en uno de los grandes cantautores nacionales. Si bien en todos estos años de carrera nunca le faltó el trabajo, en una entrevista que le hicieron en abril de 2020, contó que la pandemia del coronavirus le había pegado muy fuerte en su estado emocional. El cantante llegaba siempre al día en lo económico, pero estaba entusiasmado porque en marzo de ese año tenía varios shows con su banda La Hermandad que le hubieran solucionado este problema. Pero todo se cayó cuando empezó la cuarentena estricta. El 22 de julio de 2021, Roberto Pandolfo murió súbitamente mientras caminaba por una calle de Avenida Díaz Vélez al 5200, ubicada en el barrio porteño de Caballito. En el lugar, 2 efectivos de la policía de la ciudad se acercaron a asistirlo haciéndole RCP, pero no reaccionó. Según cuentan algunos testigos, el cantante se desvaneció repentinamente alrededor de las 3 de la tarde y ni la ambulancia del SAME que llegó al lugar ni los médicos del hospital pudieron hacer nada para reanimarlo. Eduardo Guillermo Krug, mejor conocido como Willy Krug, nació el 28 de agosto de 1965. Su primera aparición en el mundo de la música fue en el 85, cuando participó de la grabación del primer disco de Los Redondos, titulado Gulp. Un año después, volvió a ser el saxofonista de la banda liderada por el Indio Solari para el álbum Octubre. Además, ese mismo año tocó con Riff y grabó el disco Palladium 86, logrando algo impensado hasta entonces en el mundo del rock: ponerle saxo a una banda de heavy metal. Más adelante, continuó haciendo colaboraciones con artistas y bandas muy importantes del rock, como Charly García, Los Abuelos de la Nada y Sumo, entre otros. En 1995 inició su carrera en solitario, grabó un disco y llegó a ser el telonero de James Brown y David Bowie. 2 años después fundó su propia banda, Los Funky Torinos, con los que grabó un disco con el mismo nombre. Más tarde volvió a ser el telonero de James Brown en el Luna Park y continuó editando discos que fueron muy importantes en su carrera. Entre ellos el álbum Echo de 1998, donde participaron 24 prestigiosos músicos con los que mezcló varios estilos musicales.
En 2017 escribió su autobiografía en la que cuenta, entre otras cosas, el problema con sus adicciones. Willy Crook murió el 27 de junio de 2021 tras sufrir un ACV. El músico batalló por su vida durante 2 semanas en coma farmacológico, y si bien había algo de optimismo sobre su recuperación, su estado neurológico había quedado bastante complicado y lamentablemente no se recuperó. Enrique Héctor Chalar, conocido como Piltrafa, nació en Buenos Aires el 1 de febrero de 1959. Sus primeros pasos en la música los hizo a fines de la década del 70 junto a Pedro Brown y Gustavo Fossa, con quienes forman varias bandas que no llegaron a tener gran repercusión. A comienzo de los años 80 se dio a conocer con el sobrenombre de Piltrafa, debido a su extrema delgadez. También por aquellos años fundó la banda Los Violadores, siendo él uno de los coautores de la mayoría de los temas. Entre ellos se encuentra la canción titulada 1-2 Ultraviolento, considerada como una de las más emblemáticas de la banda. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ultraviolento. Váyanse los caras, caminan por allí. Violentos eternos, comprende. En 1992, la banda se separó y Pil creó Pilsen. Con esta formación grabó varios discos, aunque siempre fue y vino una y otra vez con ambos proyectos. En 2004 edita su primer álbum como solista titulado El Monopolio de las Palabras, que contiene el cover clandestino de Manu Chao en versión punk. Debido a su gran aporte de sonidos y de compromiso lírico que se vieron reflejado en sus bandas durante más de 3 décadas, Pil es considerado como uno de los máximos exponentes del punk en Argentina y Latinoamérica. Enrique Chalar murió el 13 de agosto de 2021, víctima de un paro cardiorrespiratorio en su casa de la ciudad de Lima, en Perú. Su muerte tomó por sorpresa a todos, ya que en ningún momento se habló de que tuviera algún problema de salud. La noticia se dio a conocer en las redes sociales de Pilsen, despidiendo al músico con un sentido mensaje. Con profundo dolor lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro querido líder, Enrique Chalar. Pil nos dejó físicamente esta tarde de manera repentina a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Nos deja un guerrero, un pionero del punk y del underground latinoamericano, letrista iluminado, portavoz de toda una generación, peleador e incansable capitán de 1000 batallas. Mariposas de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Miguel Ángel Peralta nació en Buenos Aires el 21 de marzo de 1946. Los primeros años de su infancia no fueron buenos. Nunca conoció a su padre y su madre contrajo tuberculosis cuando Miguel tan solo era un bebé, y por esto fue llevado a un reformatorio donde vivió hasta los 5 años, cuando finalmente el dueño del establecimiento lo adoptó. Siempre tuvo una personalidad inquieta y rebelde desde chico. Desafiaba a los mayores y por esto fue expulsado de muchas escuelas. Yo era un emigrado de mi casa. Ya vivía prácticamente en la calle. Me habían echado de todos los colegios públicos y privados. No me soportaba ni yo mismo. En fin, yo terminé sexto grado a los 19 años porque tenía que entrar a trabajar en una quesería y me obligaban a tener el sexto grado cumplido. En 1966 se une al Bar Teatro La Cueva, ubicado en la calle Pueyrredón, en Buenos Aires. En este lugar, Miguel junto a otros artistas dieron origen al rock argentino. En 1967 creó Los Abuelos de la Nada, donde graba el primer sencillo Diana Divaga, publicado al año siguiente. Si bien en esta primera etapa de la banda publicaron algunos temas, su duración fue muy corta, ya que en 1969 Miguel se va del grupo por algunos inconvenientes con Papo. Un tiempo después, la banda se disuelve.
A comienzos de los 70, cansado del sistema político opresor de aquel entonces, viaja a Europa y conoce a su futura esposa, Krisha Bogdan, con quien tiene su primer y único hijo, Gato Azul Peralta. En aquel continente conoce a varios músicos, entre ellos a Cachorro López, con quien planea retomar el proyecto de los Abuelos de la Nada y revolucionar al rock argentino. En 1981, Miguel vuelve al país y recluta a los músicos que finalmente formarán la banda. De esta manera regresan los Abuelos de la Nada, más revolucionados y con canciones que marcaron un antes y un después en la historia del rock latinoamericano. Implacablemente me quiero tanto y me está picando el amor por vos. Quisiera encontrarte sin buscar tanto, dame tu consuelo, yo sufro de amor. Si alguna vez alucino y otras nada más, quiero darte cesar. Y digo, dame esa mano ya, no me prives de tu perdón. Miguel Abuelo murió el 26 de marzo de 1988 por un paro cardiorrespiratorio producido por una septicemia. El cantante estuvo varias semanas internado en la clínica La Independencia de Munro por complicaciones en una operación de vesícula. El procedimiento le dejó una infección que se le extendió por todo el cuerpo, terminando con su vida. Él tuvo una complicación de una infección aguda de su vesícula biliar, y esa infección en su vesícula biliar llevó a que hiciera una infección generalizada, lo que nosotros los médicos llamamos septicemia. A punto de partida de esa septicemia, que presentó entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, presentó una insuficiencia respiratoria aguda del adulto y finalmente una insuficiencia renal, que fueron las causas que lo llevaron a la muerte. Los restos del cantante fueron cremados y sus cenizas fueron esparcidas en las playas de Mar del Plata, cumpliendo así la voluntad de Miguel. Todos los días tenemos que afrontar la ironía para poder respirar. Alejandro de Michele nació el 5 de junio de 1954 en Buenos Aires. Comenzó su carrera musical en el dúo Pastoral junto a Miguel Ángel Erausquín. Con Miguel fueron juntos al Colegio Mariano Moreno de Buenos Aires y desde ese momento comenzaron a cantar y a componer canciones. Por aquel entonces se presentaron en un concurso de bandas que organizaba una casa de instrumentos musicales y lo ganaron. Y más allá de que no hubo ningún premio, al concurso lo fue a ver un empresario de la discográfica Cabal que les hizo grabar su primer disco. El álbum lo grabaron en 1973 sin productor y sin ninguna experiencia. Se destacó por sus letras profundas y sus sonidos oscuros más allá del despoje de instrumentación. En 1975 editaron su segundo trabajo titulado En el Hospicio. Este disco fue producido por Lito Nebbia y presentado en el Teatro Astral, logrando finalmente el éxito esperado. Un año después graban el álbum Humanos, en el que participaron Charly García, Oscar Moro y Pino Marrone. Ya para el año 1977, la popularidad de Pastoral se incrementaba cada vez más. Pasaron del Teatro Coliseo a tocar en el Luna Park. Además hacían 5 shows por noche y esto los llevó a un desgaste lógico que cualquier banda podría sufrir después de tantos años. Finalmente en 1979 el dúo se separó sin conflictos y Alejandro formó otra banda junto a Gustavo Montesano llamada Berlín, pero solo grabaron un disco y se disolvieron. A comienzos de los 80, Alejandro y Miguel se vuelven a juntar y Pastoral resurge con un estilo más renovado. Pero cuando nuevamente el dúo parecía remontar vuelo, llegó la tragedia. Alejandro de Michele murió en la madrugada del 20 de mayo de 1983 cuando conducía su Ford Falcon junto a una acompañante rumbo a la localidad de San Miguel. Aquella noche el cantante salía de una discoteca de Barrio Norte de festejar el lleno total del Estadio Obras. Al salir del lugar, Alejandro siguió el auto de Miguel Erausquín para ir a una casa de San Miguel.
pero cuando llegó a la altura del velódromo municipal, pasó de largo en una curva y se estrelló de frente contra un árbol. Su acompañante quedó herida de gravedad y De Michele murió de forma instantánea. Unas cuadras más adelante, Miguel se dio cuenta que el Falcon de su compañero no lo seguía, pero pensó que De Michele había cambiado de planes y continuó su rumbo. Al día siguiente, se enteró de la trágica noticia. Si no te vuelvo a ver, búscate otro querer. No es que sea un cobarde, pero tengo mujer. Marcelo Fabián Pereira, conocido como Fabián Show, nació en Pozo del Molle, en Córdoba, el 10 de junio de 1966. Radicado desde muy joven en Belleville, decidió dedicarse a la música a raíz de un accidente de tránsito que sufrió y lo dejó sumergido en una profunda depresión. A partir de esto, comenzó a presentarse en la tele de su provincia natal, mostrando su llamativo look y su particular talento, interpretando temas clásicos del cuarteto. De esta manera, poco a poco fue haciéndose conocido. En 2012 se presentó en el programa Peligro sin codificar, conducido por Diego Corol, experiencia que marcó un antes y un después en su carrera artística, ya que logró convertirse en una estrella a nivel nacional. Sus videos fueron parodiados en muchos programas de televisión como Bendita TV y Duro de Domar. Además fue protagonista de varios memes que circularon por las redes sociales, ganando aún más popularidad. Pero lamentablemente, cuando se encontraba en lo más alto de su carrera, lo sorprendió la muerte. Fabián Show murió en la madrugada del 10 de diciembre de 2016 en un accidente de tránsito cuando regresaba de una presentación en la localidad cordobesa de Ucacha. El cantante perdió el control de su camioneta, dio varios tumbos e impactó contra una columna, perdiendo la vida en el acto. Su acompañante tuvo heridas leves y fue llevado al hospital. El accidente ocurrió en la denominada Curva La Sultana, a la altura del kilómetro 508, en la Ruta Nacional número 9.